También hemos visto igual aquí un poco sobre el dispensacionalismo, ¿ok? ¿Y de dónde va a salir? Vamos a adentrarnos en esta tarde un poco en esa parte de la profecía, ¿ok? Ya dimos varios argumentos del por qué dijimos eso. Dijimos ya el dispensacionalismo consta de siete dispensaciones según ellos, que es la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial, ¿ok? Ellos dividen así estas partes y ya les expliqué por qué. Cada dispensación es que Dios revela algo de él y el hombre tiene que responder a esa parte, ¿ok? Tiene que responder. Cuando no responde a eso, entonces Dios tiene que castigar al ser humano y en ese castigo, obviamente, se cierra una dispensación y comienza otra y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, como les dije, el punto del dispensacionalismo es que los dos van, o el dispensacionalismo va por un lado en el sentido de que para ellos Israel es una cosa y la iglesia es otra, ¿ok? Y ese es el punto de inflexión allí. El punto de inflexión allí es que obviamente al ellos mirar de esa manera las escrituras, hay varias escrituras que van a ser muy confusas al tratar de entenderlas. Y una de ellas es, en este caso, la profecía de las 70 semanas. También otros versículos que van a ser muy difíciles de comprender van a ser Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Van a ser los versículos o capítulos que van a ser muy difíciles de entender, ¿ok? Entonces, vamos a adentrarnos un poco a la profecía de las 70 semanas, ¿ok? Vamos a entrar a esa profecía, Daniel capítulo 9, verso 24. Vamos a estar analizando en esta tarde esta profecía de las 70 semanas, ¿ok? Dice ahí Daniel capítulo 9, verso número 24. Daniel capítulo 9, verso número 24. Vamos a estar analizando esa parte de las escrituras y vamos a dar un panorama general de qué trata esta profecía. Y como les dije, en mi punto mío, esta profecía ya se cumplió, ¿ok? Esta profecía ya se cumplió, pero obviamente hay que demostrarlo, ¿no? O sea, bueno, usted dirá, pastor, pero bueno, entonces vamos a demostrar esa parte. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué enseñan estos versos? Bueno, voy a decir varias cosas que enseñan estos versos. Número 1, el regreso de los judíos a Jerusalén. Eso es lo que enseña este pasaje, ¿ok? El regreso de los judíos a Jerusalén. Número 2, la aparición del Mesías
que esto sucedió más o menos en el 483. ¿Ok? O sea que pasaron 483 años hasta que apareció con Juan el Bautista. Hasta ese punto pasaron 483 años y ahí apareció el Mesías, ¿ok? Número 3, el rechazo y muerte del Mesías. El rechazo y muerte del Mesías, ¿ok? Número 4, la destrucción de Jerusalén. Es otra cosa que enseña esta profecía, ¿ok? Bien. Y esto se cumplió en 3 periodos consecutivos. Recuerden que los dispensacionalistas dicen que la última semana no se ha cumplido, que ahorita estamos como que en lo que a mí me enseñaron cuando yo tenía como 17, 16 años, un tema que dieron hace mucho tiempo, se llamaba el reloj profético de Dios. Entonces ellos decían que el reloj de Dios es Israel, es el reloj de Dios, Israel. Por lo tanto, el periodo de la iglesia es que el reloj de Dios se ha detenido, según ellos. Según ellos, los dispensacionalistas dicen que el reloj de Dios se ha detenido. Y hasta que llegue lo que ellos llaman la plenitud de los gentiles, cuando Cristo venga de nuevo en el rapto, hablo en el punto dispensacional, cuando Cristo venga otra vez en el rapto, entonces el reloj de Dios vuelve a funcionar. El problema con ese tipo de escatología es que ponen a Israel en un lugar de privilegio que no tiene. Ese es el punto. O sea, como que poniéndole que por eso los judíos son ricos. No. Los judíos tienen la inteligencia. Recordemos que el Señor es el que da la inteligencia para hacer riquezas. O sea, no es porque ellos sean un pueblo distinto, no. Es porque por ellos vino muchos avances tecnológicos. Puede ser la bomba atómica, la aspirina, cosas así. Pero no quiere decir que por ellos vino porque Dios quiso así demostrarles que nadie se mete con los judíos. No. Caro han pagado su incredulidad con respecto al Mesías. O sea, todo lo que han vivido de la Segunda Guerra Mundial, lo que han vivido de la batalla de los 6 días, lo que han vivido del odio de los musulmanes, todo ello se conjunta a su incredulidad, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo bien claro. O sea, no es que odiemos a los judíos, tampoco esa es la finalidad, ¿ok? Esa no es la finalidad, que odiemos a los judíos, no es la finalidad, pero sí debemos tener bien en claro que los judíos, o en este caso el pueblo de Israel o la nación de Israel, no es una nación exenta del juicio de Dios, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. O sea, los judíos también requieren creer en Cristo, los judíos también requieren creer, los judíos también requieren arrepentirse, los judíos también requieren nacer de nuevo, todo eso lo requieren, ¿ok? Eso es un punto muy importante, porque si no vamos a tener problemas con nuestra interpretación de las Escrituras. Entonces, esto se cumplió en 3 periodos consecutivos. Número 1, la primera profecía, que es de 7 semanas, 49 años. Esa es la primera parte que se cumple. Que estamos hablando de la parte de regresar con Zorobabel, Esdras, Nehemías, la reconstrucción del segundo templo y la reconstrucción del muro. 49 años ahí, ¿ok? Número 2, 434 años entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta el bautismo de Jesús. ¿Ok?
hasta el bautismo de Jesús. 434 años. ¿Ok? Entonces ahí vamos, ¿cuántas semanas? 69 semanas. La última semana, que es una semana de 7 años, que se divide en dos, ¿sí? Aquí lo nombra el pasaje, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces hablamos de que una semana de 7 años, que son 3 años y medio hasta la muerte de Jesús, y 3 años y medio hasta que la iglesia fue perseguida. Hasta ahí se cumple esta profecía, ¿ok? Pero vamos a ir dando un panorama un poquito más a fondo de esta profecía, ¿ok? Primero vamos a ir viendo un poco esta profecía en un panorama, y después vamos a ver puntos específicos de la profecía, dónde se cumplió, según la historia, y vamos a analizar un poco esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de esta profecía de las 70 semanas? Primeramente, contexto histórico, ¿ok? Esta profecía, hermanos, es una respuesta, esta profecía es una respuesta a la rogativa de Daniel, ¿ok? Con respecto, pues esta profecía es una respuesta a la rogativa de Daniel con respecto al pueblo judío. Vámonos un poco más atrás, ¿ok? Un poco más atrás. Si sabemos un poco la historia, ¿ok? Si sabemos un poco la historia es esta. Recuerden que en el reinado de Salomón se dividió el reino. Entonces empezamos con el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte eran 10 tribus. En el reino del sur eran 2 tribus, Judá y Benjamín, que es de hecho las tribus que son ahorita la nación de Israel. Por eso les llaman judíos, ¿ok? La nación del norte nunca tuvieron un rey bueno, siempre fueron de mal en peor, hasta que vinieron los asirios. Y los asirios se llevaron toda esa parte de los pueblos del pueblo de Israel. Esa parte desapareció y de ahí empezaron a surgir los samaritanos. Samaritanos eran, cuando se llevaron a toda esa parte de los 10 tribus, el rey de Asiria dejó gente extranjera y dejó a los pobres para que cultivaran la tierra. Y esos pobres con esa gente extranjera se mezclaron. Y entonces en esa mezcla surgieron los samaritanos. Los samaritanos son una mezcla, ¿ok? Como unos 80, 100 años después, la nación de el sur tuvo un rey llamado Manasés, que fue terrible, y de ahí fue en decadencia el pueblo hasta que llegó el rey Josías. El rey Josías más o menos intentó que el pueblo saliera adelante, pero no lo logró. Murió el rey Josías e inmediatamente vino otra vez la decadencia, se fueron a la idolatría, toda la cosa. Y Dios envía a los profetas Isaías y Jeremías en ese tiempo para reprenderlos y decirles que va a venir ahora para ellos la disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Babilonia. Babilonia vino, se llevó a todos los judíos con los caldeos y ahí entra el libro de Daniel. El libro de Daniel comienza en esa parte de donde se llevaron a todo ese pueblo, ¿ok? Daniel en ese tiempo, cuando se fue a la deportación, tenía más o menos entre 13 y 15 años. 13 y 15 años cuando ellos se fueron a la deportación y él empezó a aprender el caldeo, pero él dice que dispuso en su corazón no ser como los babilonios. Estudiaba su lengua, sus letras, sus leyes, su forma de llevar las cosas, su gobierno, pero nunca fue como ellos.
¿Ok? Entonces, pasaron 68 años. 68 años. Y entonces Daniel comienza a estudiar el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías había dicho que el cautiverio duraría 70 años. 70 años. Entonces habían pasado 68 años. La oración de Daniel es pidiendo a Dios que qué va a pasar con el pueblo ya que se acerca el tiempo de la libertad que Jeremías ya había dictado. ¿Ok? Ese es el motivo de esta profecía. ¿Ok? Lo podemos ver en el versículo 20, Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Ok? Entonces Gabriel fue enviado para dar a Daniel esta profecía como respuesta a esa oración que había hecho por su pueblo. ¿Ok? Entonces, en este punto de los pasajes, de muy difícil de manera, debemos de ir con cuidado con este texto. ¿Ok? Ahora, aunque el pasaje tiene dificultad, no debemos cambiar el mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal de la profecía de las 70 semanas? Número 1, el regreso de Israel a Jerusalén. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque después cuando hablemos del milenio, vamos a tener más perspectiva de a qué nos estamos refiriendo. ¿Ok? Y número 2, que creo que es la más importante, la aparición del Mesías. ¿Ok? Ese es otro punto importante de esta profecía, la aparición del Mesías. La palabra aquí semanas, en Daniel capítulo 9, verso 24, la palabra semanas viene de una palabra hebrea shavua, que significa una semana, pero literalmente hecho de 7, y esto puede ser en días o en años. ¿Ok? Entendemos nosotros que una semana son 7 días. Pero en el caso de la palabra de Dios, pueden ser años o pueden ser días. En el caso de esta profecía, son 490, ¿no? 70 semanas de 7, 7 por 7, 49, son 490. El punto difícil de determinar son años o días. Es obvio que por lógica, por todos los eventos transcurridos, pues son años. Entonces estamos hablando de 490 años. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo empieza a correr esta profecía? ¿Cuándo se empieza a decir que estamos ya dentro de esa profecía? Empieza a correr cuando se haga el edicto de que los judíos podían volver. ¿Ok? No me voy a meter mucho ahorita todavía en este punto, pero les voy a decir algo, hermanos. En la historia hubo 4 edictos. En la historia hubo 4 edictos de que los judíos podían volver. Entonces, la pregunta es, ¿en qué edicto nos vamos a basar para empezar a contar? ¿Verdad? Bueno, eso lo voy a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuándo comienza a correr esta profecía? Cuando sale el edicto que los judíos pueden volver. ¿Cuándo concluye? Concluye con la aparición del Mesías y la muerte del Mesías. Ahí concluye esa profecía, lo cual ya se cumplió. ¿Ok? Entonces, nuevamente.
La profecía se divide en 3, ya se los mencioné. Entonces, las primeras 7 semanas sirven para reedificar Jerusalén y el muro. Esa es la primera semana, 49 años. Segundo, son los años que se le llaman los años del silencio, que estamos hablando del Imperio griego. Recuerden que más atrás, Daniel tuvo una profecía de una visión de una estatua muy grande y una profecía también de 4 bestias temibles. Esas bestias y la imagen que él vio, cabeza de oro, pecho de plata, la cintura de bronce y los pies de barro cocido, son 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, lo cual ya pasó, ¿ok? Y entonces, hermanos, la parte del imperio griego, recuerden que cuando Alejandro Magno murió, el imperio se dividió entre sus 4 generales, y entre ellos salieron los seleucos. Los seleucos fueron los que tuvieron esa parte del Oriente Medio, ¿ok? Y ahí viene lo que es el libro apócrifo de los macabeos. Los macabeos fueron escritos en el tiempo del silencio, que son 483 años, ¿ok? Ahí podemos ver toda esa información. Después de hecho, hay una materia que después les voy a dar que se llama ¿qué pasó en los tiempos del silencio? Si hay información de qué fue lo que pasó, quién fue Judas Macabeo, qué pasó con toda esa parte, cómo evitaron que sacrificaran un cerdo, cosas así, ¿ok? Y la última semana que vemos aquí, que son 7 años, narra los últimos días del Mesías, pero también engloba la última destrucción del templo que sucedió en el año 70 después de Cristo, ¿ok? Esta profecía fue escrita en el 538 y alcanza hasta el año 70, o sea, estamos hablando de casi 600 años, ¿ok? Ok. ¿Cuál es el versículo que causa controversia o que causa disparidad en esta parte? El versículo 27. Por otra semana, dice ahí, confirmará el pacto con muchos. Ahí los dispensacionalistas hablan que es el anticristo. Que el anticristo va a venir y va a hacer paz por 7 años con Israel. Y les va a decir que va a arreglar la paz con ellos por 7 años. Pero a la mitad de la semana, como dice ahí, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces quiere decir, ellos dicen, bueno, entonces el anticristo hace un pacto de 7 años con Israel, que son los 7 años de la tribulación. Y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, lo que él va a hacer es, se va a desenmascarar, es lo que él dice. Lo que ellos dicen, se va a desenmascarar, va a demostrar lo que de verdad es. Y entonces se va a sentar en el templo y se hará pasar por Dios y va a empezar a perseguir a los judíos. Eso es lo que ellos dicen. El problema con esa interpretación es que el contexto no te lo permite. Porque vean el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De qué estamos hablando? Del Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? ¿De quién venimos hablando? Del Mesías. Venimos hablando del Mesías. O sea, no podemos hablar del Mesías y de repente cambiamos al anticristo. O sea, no, el contexto no es ese. El contexto está hablando el profeta Daniel que el Mesías va a aparecer, que lo van a matar, y después dice va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir entonces, hermanos, que ese versículo está hablando del inicio del ministerio de Cristo.
Recuerden que el primer decálogo o el primer sermón que Jesucristo dio fue Mateo capítulo 5, que es el sermón de la montaña. Y en una parte del sermón de la montaña Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces quiere decir que confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir la mitad de la semana? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años, más o menos 3 años y medio. Y cuando Cristo murió, ¿qué cesó? Los sacrificios, o sea, de Hebreos, ¿no? De Hebreos, cuando dice que ya no hay más ofrenda por el pecado, y que la vaca la sana, y que, o sea, toda la parte ceremonial ya se acabó, ¿ok? Entonces aquí, hermano, lo que está diciendo es que a la mitad de la última semana el Mesías será muerto, y con esa muerte los sacrificios cesarán, ¿ok? Lucas 24:21. Por eso les digo, hermano, es que cuando decimos, no, es que es el Anticristo, nosotros pensamos que esa última semana se refiere a eso. Y esa conclusión se llega con los dispensacionalistas, porque como para ellos Israel va por un lado y la iglesia va por otro, entonces tienen que arreglar esa parte. Pero ven lo que dice acá, dice, pero nosotros, estamos aquí en Lucas 24:21, es el camino a Emaús, ¿ok? El camino a Emaús. ¿Qué está pasando en este pasaje? Bueno, Jesucristo murió, resucitó, como que los discípulos andan a la expectativa, no saben qué está pasando. Y entonces dice que van camino a Emaús y Jesús se les junta en ese momento. O sea, van caminando y él como que se une a la caminata y les pregunta que qué pasó. Entonces dice ahí, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Por qué dicen eso, que había de redimir? Porque ellos esperaban a un rey o a un general que los libertara del pueblo romano. Por eso ellos no creían que Jesús fuese el Mesías. ¿Por qué? Porque él nunca se levantó en armas. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Quiero que entendamos esto, hermanos. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con Cristo. ¿Cuál fue la primera profecía que se dijo de Cristo? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Quién nos está diciendo esa profecía? Que vendría uno de parte de la mujer que sea un humano. Por eso la salvación es para los humanos. La salvación no es para los ángeles. Que no, se va a arrepentir Satanás, eso no va a pasar. Y si pasara, que no va a pasar, pero si pasara, no habría redención para él. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es solamente para los humanos. Por eso la encarnación fue necesaria. ¿Ok? Versículo 26 de Lucas, capítulo 24. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De Cristo. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, capítulo 24, versículo 44, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día,
y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde... Aguas con eso, ¿eh? O sea, porque muchos dicen, bueno, es que los judíos son una cosa y la iglesia es otra. No, no. De los judíos o de Israel y de las naciones gentiles hizo un solo pueblo. ¿Ok? Hechos 3:13. Hechos 3:13. Dice ahí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios arrestó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Más adelante, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Eso ya estaba anunciado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les voy a dar otras citas y después vamos a ir a otra más que si quiero que busquen. Isaías 7:14. ¿Qué? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir esta profecía? Que vendría de una manera sobrenatural y que el niño que nacería, el Mesías nacería como un niño, crecería normal, pero ese niño sería algo fuera de lo común. ¿Ok? O sea, el Mesías nació normal, creció como todo ser humano, pero ese niño es Dios mismo encarnado. Por eso más adelante, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Se les da títulos que solamente pertenecen a Dios, que los vimos cuando estudiamos teología. ¿Okay? Los nombres de Dios se le atribuyen a Cristo. Y este pasaje es el más contundente. Isaías 53, versículo 1. Dice ahí, Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si ustedes leen todo ese pasaje, hermanos, si tú le dices a un judío, oye, ¿y cómo me explicas Isaías 53? Te voy a decir dos cosas. Número uno, Isaías 53, vamos a ponerlo así, para un judío normal está prohibida esa escritura. ¿Por qué? Dicen que es una escritura que solamente los muy ortodoxos y los muy estudiosos podrían entender. Y número dos, ellos dicen que esta profecía de Isaías 53 se refiere a ellos, a todo el pueblo judío, según ellos. Por eso ellos han sufrido mucho. El holocausto, toda la persecución en Polonia, en Hungría, la persecución por su tierra. ¿Por qué? Porque ellos están cargando los pecados de la humanidad. Todo su odio va contra ellos. Todo su sufrimiento va contra los judíos. Fíjense en qué posición se ponen ellos. Por lo tanto, ese pasaje de Isaías 53 no se está refiriendo al Mesías. Se está refiriendo, según ellos, a ellos mismos. Según ellos.
Y hermanos, el punto dispensacional les daría la razón. De que ellos sí están sufriendo mucho y por lo tanto, por eso a ellos se les da esa profecía. Pero no, la profecía es clara. ¿A quién se refiere? A Cristo. Dice ahí, el versículo 8, ¿no? Versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, ¿no? Le preguntaba a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué decía Jesús? No le respondía. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Es decir, le hicieron juicio y fue hallado culpable. Imagínate. Le hicieron juicio a alguien a quien nunca había hecho nada, nunca había mentido, nunca había hecho algo malo, lo encontraron culpable. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué quiere decir? Fue clavado en medio de 2 ladrones. Esos ladrones, lo que hoy conocemos como una fosa común. Una fosa común es un campo donde se entierran a desconocidos. Así se enterraban a los impíos en ese tiempo. Se les bajaba y se les enterraba como en calidad de casi desconocido. Bueno, así se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos. José de Arimatea dice que había hecho un sepulcro nuevo en una peña. Hermanos, hacer un sepulcro de esa magnitud era solamente de una persona adinerada. No se podía hacer simplemente por hacer, no era alguien de que tenía dinero. Por eso dice ahí, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí estamos nosotros. Entonces, no se puede referir al pueblo judío. Es obvio que no, pero ellos así lo traducen. Anoten este pasaje también, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí vemos otra profecía de dónde vendrá Jesús, de Belén. Entonces, en la profecía de las 70 semanas se revela el tiempo en que el Mesías aparecería. Ya les cité varias profecías para que vean que Dios ya había revelado qué iba a pasar con él, cómo vendría, en qué lugar nacería, cómo sería su nacimiento, de qué casa vendría, de qué tribu vino Jesús. De la tribu de Judá. ¿Por qué decimos de la tribu de Judá? Porque fue hijo de David, y David venía de la tribu de Judá. ¿Y quién era el padre de David? Isaí. ¿Y quién era la bisabuela de Isaí? Ruth, porque Ruth tuvo a un hijo llamado Obed, y Obed tuvo a Isaí, y Isaí tuvo a David, y así se siguió la línea. En toda la parte del Antiguo Testamento, Dios va revelando cosas del Mesías. Génesis reveló Dios que sería humano. Luego más adelante, Dios le dice a Abraham que de su simiente, en su simiente serían benditas. O sea que de la línea de Abraham vendría el Mesías. Eso grábenselo muy bien, hermanos. Porque muchos, los elegidos. A ver, si hay una elección en la Biblia, si hay una elección. Pero la elección tiene que ver con cómo vino la salvación. Dense cuenta. ¿Había muchos hombres en la tierra? Sí. Y de todos esos hombres, ¿a quién eligió? A Abraham. Ahora, Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿Y a quién eligió Dios? A Isaac. Y de Isaac vinieron otros 2, Esaú y Jacob. ¿Y a quién eligió Dios? ¿Se dan cuenta cómo hay una elección? Pero no estamos hablando de quién se salvó. Estamos hablando de dónde vino. Jacob fue el elegido por Dios. Y Jacob tuvo 12. Y de esos 12, ¿a quién eligió Dios? A Judá. O sea, ¿se dan cuenta? La elección tiene que ver con cómo Dios trajo la salvación.
Pero se dan cuenta, a medida de todo de todo el Antiguo Testamento, Dios va dando profecías de cómo será el Mesías, porque la Biblia es cristocéntrica. Tiene que ver con Cristo. ¿Ok? Entonces, Daniel 9:24, nuevamente. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para hacer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Ok, primer versículo ahí. Dice que hay una profecía que se va a contar de 70 semanas, o sea, 490 años. ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo por el cual Israel fue deportado? ¿Cuál fue el motivo? Esas cosas. Primeramente, la prevaricación. Si leemos el libro de Ezequiel, hermanos, el libro de Ezequiel es muy revelador en las prácticas que Israel o en este caso Judá hacía. Hay una visión de Ezequiel que Dios lo lleva al pasado. Dios lo lleva al pasado. Ezequiel ya está viviendo en los tiempos de la deportación. Entonces él se pone a pensar por qué este punto pues del castigo divino, ¿no? Y Dios lo lleva al pasado. Y al llevarlo al pasado, dice que está el muro del templo y ahí hay una hendidura. Y Dios le dice, asómate en esa hendidura. Y dice que se asoma y los sacerdotes dentro del templo estaban adorando a Astoret. Dentro del mismo templo. Y dice, te voy a revelar otras cosas. Dice, y me llevó al patio trasero. Y en el patio trasero, los sacerdotes adoraban al sol. Eso es una prevaricación. Ese fue el motivo por el cual Dios castigó a Israel. En ese momento. ¿Para qué? Hermanos, con esta deportación a Babilonia, Israel dejó de adorar imágenes. Se les quitó. Nunca más, después de esta parte, volvieron a adorar imágenes. Nunca más. ¿Hay imágenes dentro del territorio de Israel? Sí. ¿Por qué? Porque Jerusalén está dividida en 4 partes. Una parte es para los judíos, musulmanes, cristianos y macedonios. Entonces, si tú vas a ciertas áreas de Jerusalén, tienes que saber en qué área estás. Y en el área de Jerusalén, pues obviamente no hay nada de eso. Pero hay cosas que son territorio neutral, hermanos. Por decir, como está la parte del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro vas a entrar tú y es una cámara grande donde tienen imágenes de que Jesús estuvo allí enterrado, aunque hay 2 locaciones allí dentro de Jerusalén, pero dentro de Jerusalén, si tú vas, por decir, a lugares específicos como Getsemaní, como el Monte de los Olivos, como Belén, toda esa parte, siempre hay una catedral ahí, siempre. Porque cuando los israelitas después fueron dispersados con Tito Vespasiano, los que empezaron a ocupar todo ese territorio fueron los islámicos. Y después con las cruzadas de la iglesia romana, empezaron a reconquistar todo ese territorio y empezaron a poner catedrales. ¿En qué? En sitios específicos donde ellos dijeron que Jesús había estado. Entonces, esta parte de la primera, cuando dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, es decir, que se va a acabar el castigo para que ya el pueblo entienda por qué están aquí. Ahora, otro motivo que da, recuerden que cada 7 años el pueblo debía dejar descansar la tierra 1 año. Pasaron 700 años y nunca la dejaron descansar. ¿Cuánto es el 10% de eso?
70. 70 años se van. Para que dejen descansar la tierra los años que ustedes no la dejaron descansar. Y eso nos dice cosas importantes, hermanos. Eso nos dice cosas importantes que después vamos a estar entendiendo. Entonces, después sigue diciendo el versículo 25. Para que vaya yo terminando, que ya se me acabó el tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ok, yo les decía que en la historia hay 4 edictos para los reyes persas. 4 edictos. El primero fue con Ciro el Grande. Así se llamaba, Ciro el Grande, y eso ocurrió en el 539 a.C. Y eso lo vamos a encontrar en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. ¿Ok? Ahora voy a abarcar esa parte, porque el segundo edicto tengo que abordar más cosas y no me va a dar tiempo. ¿Okay? Entonces, el primero es es Ciro el Grande. En segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 22, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. A ver, pregunta, vamos a recordar un poco la historia de este decreto. ¿Por qué Ciro se dio cuenta de esta parte del rey, de que Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra? ¿De dónde viene eso? Los persas, hermanos, eran muy idólatras, muy idólatras. ¿Cómo le vino esa revelación? La historia dice que por 2 cosas. Número 1, por Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones, Daniel tenía más o menos en ese tiempo de la edad 65 años, más o menos. O sea, ya no era un jovencito Daniel, ya era una persona grande. Y dice que ese día, cuando lo metieron al foso, dice que el rey no durmió y lo fue a ver despertando, ¿no? Daniel, tu Dios te pudo salvar, y él le dijo: sí, Señor, aquí estoy. Cuando estudiamos la Biblia, recuerden que hay un capítulo después de Daniel, se llama Daniel, Bel y el dragón, así se llama. Es un capítulo apócrifo. Eso lo tiene la Biblia latinoamericana. Es muy corto el capítulo, pero el capítulo trata sobre que el rey tenía un dios en forma de dragón, y él argumentaba que la comida que le dejaban, sí se la comía. Y Daniel le dijo que no, que era un ídolo, que no tenía vida. Y lo retó el rey a Daniel, y diciéndole: si dejamos comida y la comida desaparece, yo te mato. Y le dijo Daniel: sí, está bien, pero si no, tú reconoces que el Dios que yo tengo es el verdadero. Está bien. Dejaron comida, pero lo que el rey no sabía era que los sacerdotes tenían un pasaje secreto, donde ellos entraban y retiraban la comida simulando que el dragón se la comía. Total, que dejaron eso, y que Dios le reveló a Daniel que iban a hacer esa trampa, y él también puso ciertas cosas para que se viera la trampa, y los descubrió. Y entonces el rey tuvo que reconocer que Jehová es el Dios de los cielos. Es lo que ellos dicen. Entonces, recuerden que cuando se regresa a Jerusalén, se regresa en 2 grupos. El primer grupo fue en Esdras capítulo 1, que es el mismo tiempo. Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito que todo su reino diciendo, y dice todo el edicto. Entonces dice el versículo 4, a todo aquel que more o que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ahí Ciro da un edicto de que los que quisieran van a volver. Daniel no volvió, ya estaba muy viejito para viajar. Daniel no volvió. Pero, hermanos, él tuvo esta revelación para entender que su pueblo sí iba a volver. Entonces, aquí el dirigente que regresó con el primer grupo es el dirigente Zorobabel. Zorobabel regresó con un primer grupo. Y ellos ponen los cimientos para el segundo templo. ¿Ok? Pero no lo edifican. ¿Por qué? Empieza a haber muchos obstáculos. El primer obstáculo fueron los samaritanos. Cuando ellos llegan a su tierra, la tierra ya estaba habitada. ¿Por quiénes? Por los samaritanos. Entonces empieza a haber una riña, como hoy existe. Y entonces empezaron a enviar cartas a Ciro, de que esa era su tierra, de que ellos no querían cederla, cosas así. Y entonces hubo muchos obstáculos. Entonces, ¿qué pasó con ese primer edicto? Que la obra se detuvo. Y permaneció así por 15 años. Y se abandonó todo. Y se dedicaron a labrar su tierra y a construir sus casas. A eso se dedicaron. O sea, abandonaron toda la misión principal y se dedicaron únicamente a su punto personal. Es interesante, ¿no? Pero eso siempre pasa cuando quieres servir a Dios. Te van a surgir muchas cosas personales. Y lo peor que puedes hacer es esto: abandonar la obra de Dios por dedicarte a lo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque después viene el segundo edicto con el libro de Nehemías. Y te acuerdas que el capítulo 1 de Nehemías comienza que él se entera que los que están en Jerusalén están en grande mal. ¿Por qué estaban en grande mal? Porque lo habían abandonado. O sea, hermanos, siempre cuando tú pienses en abandonar, sábete que te va a ir mal. Te va a ir mal. O sea, no es que Dios eche la sal, no. La Biblia lo dice en el Salmo 73. Todo aquel que se aparta de Jehová, ciertamente perecerá. O sea, esa idea de que, no, pues yo me alejo y pues la voy a hacer y ya después regreso, pues a ver si regresas. A ver si regresas, no lo sé. Pero ese pensamiento no es de Dios. O sea, aquí lo tienen en la historia, porque recuerden que 1 Corintios 10 dice, y estas cosas se escribieron para nosotros. O sea, si estamos pensando que alejándome de Dios me va a ir bien, pues no sé cuál Dios. Porque el Dios de la Biblia te va a decir que todo, separados de mí, nada van a poder hacer. Bien, entonces vamos a dejarle ahí, hermanos. Vamos a después a entender los otros 3 edictos. Y después vamos a pasar al punto, hermanos, del cumplimiento de las siguientes semanas. Ya estamos en un punto más específico, ¿ok? ¿Para qué? Para que entendamos de por qué ya se cumplió esto, ¿ok?